Hay grabaciones que no deberían existir. Archivos que aparecen en servidores durante horas, a veces minutos, antes de desaparecer como si nunca hubieran estado ahí. En marzo de 2019, un piloto comercial que operaba la ruta Caracas-Maracaibo subió a un foro de aviación algo que describió como un registro sin sentido. La grabación mostraba una porción de selva en el estado Amazonas, capturada desde unos 3.000 metros de altura. No había nada inusual en la imagen, hasta que alguien amplió la esquina inferior derecha. Lo que vieron no tenía explicación inmediata, y 24 horas después, el archivo ya no estaba disponible. El piloto usaba el nombre de usuario Cóndor78. Había publicado en ese foro durante años, siempre con comentarios técnicos, nunca con contenido sensacionalista. Esa tarde escribió: «Revisé esto 4 veces. No es un error de compresión». La grabación duraba 11 segundos. Mostraba copas de árboles, neblina baja, un río que serpenteaba hacia el oeste. Pero en los últimos 3 segundos, justo antes de que la cámara girara, se distinguía algo entre los árboles. Una forma geométrica, demasiado precisa para ser natural, demasiado grande para ser una construcción humana conocida en esa zona. Los primeros comentarios fueron cautelosos. Alguien sugirió que podía tratarse de un reflejo en la ventanilla del avión. Otro usuario mencionó la posibilidad de un efecto óptico causado por la humedad y la altitud. Pero un tercer comentario, firmado por un ingeniero aeronáutico, cambió el tono de la conversación. «He trabajado con análisis de imágenes aéreas durante 15 años. Eso no es un reflejo, eso está en el suelo». Cóndor78 respondió una sola vez más antes de que su cuenta fuera desactivada. No esperaba que esto llamara tanta atención. Solo quería saber si alguien más había visto algo parecido. La grabación había sido tomada durante un vuelo de rutina. Según los datos de ruta que Cóndor78 compartió, la aeronave sobrevolaba una zona conocida como Sector 14 Bravo, un área de selva densa entre los ríos Ventuari y Orinoco. No hay ciudades en esa región, apenas algunas comunidades indígenas dispersas, sin acceso regular por tierra. Los mapas oficiales muestran esa porción del territorio como área de conservación sin infraestructura registrada. Pero la forma capturada en el video no parecía pertenecer a ninguna estructura temporal. Tenía bordes definidos, ángulos rectos y una extensión que, según los cálculos de algunos usuarios del foro, superaba los 200 metros de largo. 4 horas después de la publicación, un moderador del foro eliminó el hilo completo. No hubo explicación oficial. El moderador, conocido como Skyroot, había estado activo en la plataforma desde 2011 y nunca había borrado contenido sin justificación previa. Algunos usuarios que habían descargado la grabación intentaron volver a subirla. Todos los archivos fueron eliminados en menos de 30 minutos. Un usuario escribió en un foro paralelo: «Intenté subir el video 3 veces. Cada vez mi cuenta fue suspendida temporalmente. Nunca había visto algo así». Días después, comenzaron a circular capturas de pantalla de la grabación. Eran imágenes fijas, borrosas, tomadas con cámaras de teléfono apuntando a monitores. La calidad era pésima, pero suficiente para distinguir la anomalía. En una de esas capturas, un usuario había añadido flechas rojas señalando la estructura. Junto a la imagen, una nota: «Comparé esto con imágenes satelitales del área. No aparece nada en Google Earth, nada en Bing, nada en ningún mapa público». Esa publicación también fue eliminada, pero para entonces docenas de personas ya habían guardado las imágenes. Un detalle menor pasó casi desapercibido. En los metadatos del archivo original, alguien encontró una marca de tiempo extraña.
La grabación había sido realizada a las 14:37 hora local, pero el archivo mostraba una segunda marca, oculta en el código, 09:11, 5 horas de diferencia. Como si el video hubiera sido editado, o como si la cámara hubiera registrado dos momentos distintos en el mismo archivo. Un técnico en multimedia comentó: esto pasa cuando hay una falla en el reloj del dispositivo o cuando alguien manipula el archivo después de grabarlo. No hay forma de saber cuál de las dos sin acceso al original. Cóndor 78 nunca volvió a publicar. Su cuenta fue desactivada 3 días después del incidente. Algunos usuarios intentaron contactarlo por correo electrónico, pero nunca respondió. Un miembro del foro afirmó haber volado con él años atrás y dijo: era un tipo serio, nada de conspiraciones ni historias raras. Si subió eso, es porque realmente vio algo que no entendía. Otro piloto que operaba rutas similares escribió en privado a varios miembros del foro: conozco esa zona, he pasado por ahí más de 20 veces, nunca vi nada, pero tampoco busqué. La estructura en la grabación no era la única anomalía. En uno de los fotogramas ampliados, justo antes de que la cámara perdiera el enfoque, se distinguía algo más: una sombra alargada que no correspondía con la posición del sol en ese momento del día. La sombra se proyectaba en dirección noreste, pero a las 14:37 el sol debería haber estado en el oeste. Un aficionado a la fotografía señaló: o el archivo fue alterado, o esa sombra pertenece a algo que no estaba donde debería estar. Nadie pudo confirmar ni descartar ninguna de las dos opciones. Hubo un intento de verificar la autenticidad del video mediante análisis forense digital. Un grupo de entusiastas de la aviación contrató a un analista independiente para examinar las capturas de pantalla que aún circulaban. El analista trabajó durante 2 semanas. Su informe fue breve. No hay signos evidentes de manipulación digital en las imágenes disponibles. Sin embargo, la calidad del material es insuficiente para un dictamen definitivo. Se requiere acceso al archivo original. El archivo original ya no existía, o al menos ya no estaba disponible para nadie fuera de ciertos círculos. 3 semanas después del incidente, un segundo piloto publicó algo en un foro diferente. Esta vez no era un video, era una coordenada geográfica y una pregunta. ¿Alguien ha sobrevolado 4DEGMO-12N 67D38U recientemente? Las coordenadas correspondían al sector 14 Bravo, la misma zona que había aparecido en la grabación de Cóndor 78. El usuario, que firmaba como Halcón BE, agregó: he pasado por ahí 2 veces en el último mes. La primera vez no vi nada, la segunda vez había niebla baja, pero mi copiloto juró que vio algo entre los árboles. No quiso hablar de eso después del aterrizaje. Los comentarios se dividieron rápidamente. Algunos usuarios acusaron a Halcón BE de buscar atención. Otros sugirieron que podía tratarse de una extensión del mito iniciado por Cóndor 78, pero un tercer grupo comenzó a compartir testimonios similares. Un piloto de carga escribió: yo también vi algo raro en esa zona hace 6 meses. Pensé que era un campamento minero ilegal. Reporté las coordenadas a las autoridades. Nunca recibí respuesta. Otro agregó: mi instructor de vuelo me dijo que evitara sobrevolar esa área. No me dio razones, solo dijo que había habido problemas antes. Un investigador independiente, que se hacía llamar Vortex, decidió cruzar los testimonios con datos públicos. Revisó informes meteorológicos, rutas de vuelo comerciales, registros de actividad militar en la región. Encontró algo curioso. Entre febrero y abril de 2019, al menos 5 vuelos comerciales habían modificado sus rutas para evitar el sector 14 Bravo. Las modificaciones estaban registradas como ajustes por condiciones meteorológicas adversas, pero los datos meteorológicos oficiales no mostraban tormentas ni turbulencias significativas en esa área durante esas fechas.
Vortex publicó sus hallazgos en un blog personal. Escribió: hay dos posibilidades. O los pilotos están evitando esa zona por razones que no están documentadas oficialmente, o alguien está solicitando esos desvíos sin dejar rastro en los sistemas públicos. La publicación recibió más de 1000 visitas en las primeras 24 horas. Al día siguiente, el blog estaba fuera de línea. Un mensaje genérico indicaba: este sitio ha sido suspendido temporalmente por violación de los términos de servicio. Vortex nunca recuperó el acceso a su contenido. Mientras tanto, las capturas de pantalla del video original seguían circulando en grupos privados de Telegram y Discord. En uno de esos grupos, un usuario afirmó haber encontrado algo más en las imágenes. Según su análisis, la estructura visible en la grabación no solo tenía ángulos rectos, también mostraba patrones repetitivos, como si estuviera compuesta por módulos idénticos distribuidos en una cuadrícula. No es una formación natural, escribió, pero tampoco parece una construcción hecha a mano. Los módulos son demasiado uniformes, demasiado precisos. La afirmación fue recibida con escepticismo, pero nadie pudo refutarla con evidencia sólida. Un detalle adicional emergió cuando un ex topógrafo comparó las imágenes con mapas geológicos del área. Según sus cálculos, la estructura debería estar ubicada en una zona de suelo inestable, con alta concentración de arcilla y riesgo de deslizamientos. Construir algo de esa magnitud en ese terreno requeriría tecnología de cimentación avanzada, explicó. No es imposible, pero sería extremadamente costoso y complicado. ¿Para qué levantar algo así en medio de la nada? La pregunta quedó sin respuesta. A mediados de abril, un periodista freelance intentó investigar el caso. Contactó a la aerolínea para la que trabajaba Cóndor 78, pero la empresa se negó a confirmar o negar la existencia del piloto. Por razones de privacidad, no podemos compartir información sobre nuestro personal, fue la respuesta oficial. El periodista intentó entonces acceder a los registros de vuelo de esa fecha específica. Le informaron que los archivos estaban en proceso de digitalización y no estarían disponibles por tiempo indefinido. El periodista no se rindió. Viajó a Caracas y entrevistó a varios pilotos que operaban rutas sobre el Amazonas venezolano. La mayoría se mostró reacia a hablar. Uno de ellos, tras pedir anonimato, admitió: hay cosas que vemos y no reportamos, no porque no sean reales, sino porque sabemos que no conducirán a nada, solo a preguntas incómodas. Cuando el periodista preguntó si había visto algo en el sector 14 Bravo, el piloto respondió: prefiero no hablar de eso. La entrevista terminó ahí. Hubo un intento de organizar un sobrevuelo civil del área. Un grupo de entusiastas propuso rentar una avioneta pequeña y filmar la zona desde el aire. Reunieron el dinero necesario y contactaron a varias empresas de aviación turística. Todas se negaron. Una de ellas explicó: esa zona está restringida temporalmente por operaciones militares. Cuando solicitaron más detalles, les dijeron que no había información pública disponible. Otra empresa simplemente dejó de responder después de recibir las coordenadas exactas. Un miembro del grupo consiguió un contacto con un piloto privado dispuesto a hacer el vuelo. La fecha se fijó para finales de mayo, pero 2 días antes del vuelo, el piloto canceló sin dar explicaciones. Uno de los organizadores escribió en el grupo: hablé con él anoche, estaba nervioso. Dijo que había recibido una llamada y que no podía hacer el vuelo. No quiso decir quién lo llamó ni qué le dijeron. El sobrevuelo nunca se realizó. En junio apareció una nueva grabación. No era del sector 14 Bravo, era de una zona cercana, unos 50 kilómetros al sur. La grabación mostraba un claro en la selva, filmado desde tierra. En el centro del claro
Había marcas en el suelo, patrones geométricos, como si algo pesado hubiera estado ahí y luego hubiera sido retirado. El video duraba 30 segundos. Quien lo grabó nunca se identificó, solo dejó un mensaje. Encontré esto siguiendo las coordenadas que circularon en marzo. No sé qué significa, pero alguien estuvo aquí y se fueron rápido. El video del claro generó más preguntas que respuestas. Las marcas en el suelo eran claramente visibles, pero su origen no estaba claro. Algunos sugirieron que podrían ser huellas de maquinaria pesada, quizás relacionadas con minería ilegal. Otros argumentaron que los patrones eran demasiado regulares, demasiado simétricos. Un geólogo aficionado comentó: «He visto marcas dejadas por excavadoras y bulldozers. Esto no se parece a eso. Las líneas son demasiado limpias. Y no hay evidencia de remoción de tierra o vegetación a gran escala». La ausencia de contexto hacía imposible verificar cualquier teoría. Un usuario del foro afirmó haber analizado la vegetación visible en los bordes del claro. Según su evaluación, las plantas mostraban signos de crecimiento acelerado, como si el claro hubiera estado expuesto al sol durante varios meses. Pero las marcas en el suelo parecían recientes, con bordes aún definidos y sin erosión significativa. «Eso no tiene sentido», escribió. «O el claro es antiguo y las marcas son nuevas, o hay algo en ese suelo que impide el crecimiento normal de la vegetación». Nadie pudo confirmar ni descartar la observación. Mientras tanto, algunos usuarios comenzaron a notar patrones en las eliminaciones de contenido. Cada vez que alguien subía material relacionado con el sector 14 Bravo, el contenido desaparecía en cuestión de horas. Pero las publicaciones sobre otras zonas de Venezuela, incluso con contenido similar, permanecían intactas. Un moderador de uno de los foros escribió: «He visto censura antes, pero esto es diferente. Es selectivo, específico, como si alguien estuviera monitoreando activamente cualquier mención a esas coordenadas». Un técnico en ciberseguridad decidió investigar. Configuró un servidor privado y subió una de las capturas de pantalla del video original, junto con las coordenadas del sector 14 Bravo. Monitoreó el tráfico del servidor durante 72 horas. En ese tiempo, registró más de 300 intentos de acceso desde direcciones IP no identificadas. No eran bots, explicó. Eran búsquedas manuales. Alguien estaba revisando activamente cualquier servidor que mencionara esas coordenadas. Cuando intentó rastrear las direcciones IP, todas conducían a servicios de enmascaramiento. No había forma de saber quién estaba detrás. A finales de junio, un contacto anónimo envió un mensaje a varios investigadores independientes. El mensaje incluía un enlace a un archivo encriptado. Dentro del archivo había un documento de 3 páginas. El documento parecía ser un informe interno de una agencia gubernamental venezolana, fechado en febrero de 2019. El informe mencionaba anomalías estructurales detectadas mediante sobrevuelo de reconocimiento en zona de preservación ambiental. No se daban coordenadas exactas, no se mencionaban nombres, pero el área descrita coincidía con el sector 14 Bravo. El informe incluía una recomendación. Se sugiere restringir el acceso aéreo a la zona hasta completar evaluación de campo. No había fecha para la evaluación, no había firma, y lo más inquietante, el documento no tenía membrete oficial ni sellos de autenticidad. Podía ser genuino, podía ser una falsificación. Sin acceso a archivos oficiales, no había forma de verificarlo. Un abogado especializado en documentos públicos comentó: «Si esto es real, alguien dentro del gobierno sabía de la estructura antes de que el video se hiciera público. Si es falso, alguien se tomó muchas molestias para que pareciera creíble». En julio, un investigador de campo decidió intentar lo que nadie más había logrado:
llegar a la zona por tierra. Organizó una expedición con 3 personas más, incluyendo un guía local con experiencia en la selva amazónica. La ruta era compleja, desde Puerto Ayacucho hasta el río Ventuari, luego navegación fluvial durante 2 días y finalmente caminata de 6 horas hacia las coordenadas aproximadas. El grupo llevaba GPS, cámaras, equipos de campamento y provisiones para una semana. El primer día transcurrió sin incidentes. El segundo día, el GPS comenzó a mostrar lecturas inconsistentes. Las coordenadas saltaban varios metros cada pocos minutos, como si la señal estuviera siendo interferida. El guía sugirió regresar. «He navegado estos ríos durante 20 años», dijo. «Nunca he visto que el GPS falle de esta manera. Algo no está bien». Pero el líder de la expedición insistió en continuar. Al tercer día, encontraron algo. No era la estructura visible en el video de Cóndor 78. Era un campamento abandonado, tiendas de campaña militares, todavía en pie pero cubiertas de moho, cajas de suministros vacías, un generador portátil sin combustible. Todo indicaba que el lugar había sido evacuado con prisa. No había documentos, no había señales de identificación. Solo equipo genérico que podía pertenecer a cualquiera. El investigador fotografió todo. Cuando intentó enviar las fotos por satélite, la conexión falló. Intentó nuevamente al día siguiente. La conexión seguía caída. El cuarto día, el grupo escuchó algo. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un zumbido constante que parecía venir del suelo. El guía dijo que nunca había escuchado algo así en la selva. «Los animales no hacen ese ruido», explicó. «Las plantas tampoco, y no hay infraestructura humana aquí que pueda generarlo». El sonido persistió durante horas. Luego, abruptamente, se detuvo. Esa noche, el grupo decidió regresar. No hablaron mucho durante el viaje de vuelta. De regreso en Puerto Ayacucho, el investigador intentó acceder a las fotos que había tomado. Los archivos estaban corruptos, todos. Las cámaras funcionaban perfectamente, pero cada imagen del campamento abandonado estaba ilegible. Solo las fotos tomadas antes y después del hallazgo se habían guardado correctamente. «No sé qué pasó», escribió en su reporte final. «Revisé las tarjetas de memoria 3 veces. Es como si alguien hubiera borrado selectivamente solo esas imágenes, pero nadie tocó las cámaras excepto nosotros». El informe de la expedición se publicó en un blog de exploración. La respuesta fue mixta. Algunos creyeron el relato, otros lo descartaron como ficción. Un comentario decía: «Si realmente encontraron algo, ¿por qué no hay una sola foto que lo demuestre?». El investigador respondió: «Esa es exactamente la pregunta que me hago yo también». No volvió a la zona. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Porque hay cosas que es mejor dejar donde están». En agosto de 2019, las discusiones sobre el sector 14 Bravo comenzaron a disminuir. No porque el interés hubiera desaparecido, sino porque cada vez era más difícil encontrar información. Los foros donde se había discutido el tema implementaron nuevas políticas de moderación. Cualquier publicación que mencionara las coordenadas específicas era automáticamente marcada para revisión. La mayoría nunca se aprobaba. Un moderador explicó: «Hemos recibido solicitudes de eliminar contenido relacionado con áreas sensibles de Venezuela. No podemos revelar quién hizo las solicitudes, pero tenemos que cumplir». Algunos usuarios migraron a plataformas más oscuras, menos reguladas. Ahí las conversaciones continuaron, pero el tono cambió. Menos análisis técnico, más especulación, teorías sobre bases militares secretas, experimentos gubernamentales, incluso presencia extraterrestre. La falta de datos concretos alimentó narrativas cada vez más elaboradas. Un usuario escribió: «Cuando no hay información oficial, la gente llena los vacíos con lo que sea.
Eso no significa que el misterio original no sea real, solo significa que lo hemos perdido bajo capas de ruido. Hubo un último intento de obtener claridad. En septiembre, un grupo de abogados especializado en transparencia gubernamental presentó una solicitud formal para acceder a los registros de sobrevuelos del sector 14 Bravo durante el primer trimestre de 2019. La solicitud fue denegada bajo el argumento de seguridad nacional. Los abogados apelaron. La apelación fue rechazada. No se dieron más detalles. Uno de los abogados comentó off the record: he trabajado en casos de acceso a información durante 10 años. Esta es la primera vez que veo una negativa tan absoluta sin justificación específica. Eso, en sí mismo, es revelador. Un periodista veterano que había cubierto conflictos en la región durante décadas escribió un artículo sobre el caso. El artículo nunca se publicó. La editorial alegó falta de fuentes verificables. El periodista filtró el borrador a medios independientes. El borrador incluía entrevistas con 5 pilotos, 3 miembros de comunidades indígenas cercanas al área y 2 exfuncionarios gubernamentales. Todos mencionaban actividad inusual en la zona durante 2018 y 2019, pero ninguno quiso hablar públicamente. El artículo concluía: hay suficiente humo para justificar una investigación seria, pero nadie parece dispuesto a encenderla. Las comunidades indígenas tenían sus propias historias. Un anciano de la etnia Yecuana mencionó que sus ancestros hablaban de lugares donde el cielo toca la tierra. Esos lugares, según la tradición oral, debían evitarse. No porque fueran sagrados, sino porque no pertenecen a este tiempo. Cuando se le preguntó si conocía algún lugar así cerca del río Ventuari, respondió: sí, pero no hablamos de eso con extraños, y ustedes tampoco deberían. La conversación terminó ahí. En octubre, un satélite civil capturó imágenes de alta resolución del sector 14 Bravo. Las imágenes fueron publicadas en una base de datos pública de observación terrestre. Durante 3 días estuvieron disponibles para descarga gratuita. Varios investigadores las descargaron y comenzaron a analizarlas. Las imágenes mostraban la selva densa, el río, las formaciones geológicas esperadas, pero en una porción específica del área había algo extraño. Una zona donde la vegetación parecía menos densa, como si algo la hubiera comprimido desde arriba. No era un claro, era una depresión sutil, visible solo en ciertas longitudes de onda del espectro. Un analista de imágenes satelitales escribió: esto podría ser natural, una hondonada formada por erosión o colapso del subsuelo, pero la forma es demasiado regular, y la vegetación en los bordes muestra un patrón de crecimiento que no coincide con formaciones geológicas normales. Antes de que pudiera completar su análisis, las imágenes fueron retiradas de la base de datos. Un mensaje indicaba: este conjunto de datos ha sido marcado para revisión de calidad y no está disponible temporalmente. Las imágenes nunca volvieron a publicarse. Hubo intentos de rastrear qué había pasado con Cóndor 78. Un grupo de usuarios del foro original logró identificar su posible identidad real. Un piloto de 46 años que había trabajado para una aerolínea regional durante más de 2 décadas. Vivía en Valencia, tenía familia, llevaba una vida ordinaria. Cuando un periodista intentó contactarlo, la familia respondió que prefería no hablar del tema. El periodista insistió. La familia cerró la puerta. Un vecino comentó después: él estuvo muy estresado durante meses. Luego de repente dejó de hablar del asunto, como si le hubieran pedido que dejara de hablar, o como si hubiera decidido que no valía la pena seguir intentando. A finales de 2019, las menciones al caso eran escasas.
Los foros habían pasado a otros temas. Los investigadores independientes habían perdido el impulso. Las capturas de pantalla del video original seguían circulando, pero cada vez más comprimidas, más borrosas, menos útiles. Un usuario escribió: «Es fascinante cómo un misterio puede desvanecerse no porque se resuelva, sino porque todos se cansan de buscarlo». Otro respondió: «O porque alguien se aseguró de que fuera imposible seguir buscando». Hay un detalle final que pocos conocen. En enero de 2020, un técnico que trabajaba en mantenimiento de servidores encontró un archivo olvidado en una copia de seguridad antigua. Era un fragmento del video original de Cóndor 78. Solo 4 segundos. Pero eran los 4 segundos clave, los que mostraban la estructura con mayor claridad. El técnico no sabía qué era. Lo subió a un servicio de almacenamiento en la nube personal. 3 horas después, su cuenta fue hackeada. El archivo fue eliminado. Su cuenta fue restaurada al día siguiente, pero el archivo había desaparecido. El técnico escribió en un foro de tecnología: «Alguien está vigilando esto muy de cerca. No sé quién, pero están ahí». Hoy, el sector 14 Bravo permanece como una coordenada en un mapa. Los vuelos comerciales siguen desviándose ligeramente cuando pasan cerca. Los pilotos no preguntan por qué. Los mapas satelitales muestran solo selva. Las comunidades indígenas siguen sin hablar del tema. Y el video de 11 segundos, que mostró algo que no debería estar ahí, sigue existiendo en algún lugar, en algún servidor, en alguna memoria. Pero nadie puede encontrarlo. Y quizás eso es exactamente lo que alguien quiere.